Hubo un hombre que un día decidió dejar de explicarse, y el mundo entero empezó a temerle. No era un rey, no tenía ejércitos, no poseía riquezas incalculables, pero su silencio se volvió más poderoso que cualquier discurso, más temido que cualquier amenaza. Y hoy vas a descubrir por qué. Cuando dejas de justificarte ante los demás, automáticamente te conviertes en alguien imposible de manipular. Pero antes de que descubras esta verdad que cambiará tu perspectiva para siempre, suscríbete a este canal y déjame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque esta historia está llegando a millones de personas que están cansadas de dar explicaciones que nadie merece escuchar. La historia que estoy a punto de contarte no aparece en los libros de historia convencionales, pero ha sido transmitida de generación en generación por aquellos que entendieron el verdadero poder del silencio. Estamos en la Florencia del siglo XV, una ciudad donde las palabras lo eran todo, donde los comerciantes negociaban con retórica elaborada, donde los políticos conquistaban con discursos apasionados, donde los artistas defendían sus obras con largas explicaciones sobre cada pincelada. En ese mundo de palabras infinitas, vivía un hombre llamado Alessandro. Era un filósofo respetado, un maestro querido por sus alumnos, alguien que siempre tenía la respuesta perfecta para cada pregunta, la explicación ideal para cada duda. Sus días transcurrían en un ciclo interminable de justificaciones. ¿Por qué pensaba de cierta manera? ¿Por qué tomaba determinadas decisiones? ¿Por qué se vestía así? ¿Por qué caminaba por esa calle y no por otra? ¿Por qué prefería el vino tinto al blanco? ¿Por qué leía a Platón antes que a Aristóteles? Cada elección, cada pensamiento, cada acción requería una explicación elaborada. Alessandro era admirado precisamente por esto. La gente lo buscaba porque siempre estaba dispuesto a detenerse, a tomarse el tiempo, a desentrañar los misterios de su pensamiento para que otros pudieran comprenderlo. Era generoso con sus palabras, paciente con las preguntas, incansable en su deseo de ser entendido, hasta que un día algo cambió. Fue un martes por la tarde, bajo el sol dorado que bañaba la Piazza della Signoria. Alessandro caminaba hacia su casa cuando se encontró con Marco, un conocido que siempre tenía algo que cuestionar. «Marco, ¿por qué cambiaste tu ruta habitual?», le preguntó con esa mezcla de curiosidad y acusación que caracterizaba a quienes necesitan entender todo. Alessandro abrió la boca para responder, como había hecho miles de veces antes, pero entonces algo dentro de él se detuvo. Una voz profunda, antigua, susurró en su interior: «No tienes que explicarte». Y por primera vez en su vida, Alessandro simplemente sonrió, asintió levemente y siguió caminando. El efecto fue inmediato y desconcertante. Marco se quedó paralizado, con la pregunta flotando sin respuesta en el aire de Florencia. Aquella noche, la noticia se propagó por la ciudad como un incendio silencioso. Alessandro, el hombre que siempre explicaba todo, que siempre tenía palabras para justificar cada acción, había guardado silencio. Al principio, la gente pensó que estaba enfermo. Algunos especularon que había perdido la voz. Otros murmuraban que quizás había enloquecido, pero Alessandro seguía con su vida normal. Hablaba cuando era necesario, enseñaba a sus estudiantes, conversaba con sus amigos. La única diferencia era que había dejado de explicarse. Cuando alguien le preguntaba por qué había tomado una decisión, simplemente respondía: «Porque así lo decidí». Cuando le cuestionaban sus elecciones, sonreía y decía: «Es mi elección». No había elaboración, no había justificación.
No había esa necesidad ansiosa de ser comprendido que antes lo consumía. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante, porque lo que sucedió después revela una verdad profunda sobre la naturaleza humana. La gente comenzó a temer a Alessandro, no con un miedo físico, sino con algo mucho más perturbador, un miedo existencial. Porque cuando alguien se niega a explicarse, cuando alguien se niega a justificar sus acciones ante el tribunal de la opinión pública, se vuelve imposible de controlar. Piénsalo por un momento. Cada vez que explicas tus decisiones, estás abriendo la puerta para que otros las cuestionen. Cada justificación es una invitación al juicio. Cada explicación es una oportunidad para que alguien más encuentre fallas en tu razonamiento. Al explicarte, estás sometiéndote voluntariamente al tribunal de aquellos que nunca tendrían que juzgarte. Pero cuando dejas de explicarte, cuando simplemente actúas desde tu verdad interior sin necesidad de validación externa, te conviertes en alguien impenetrable. Los manipuladores no tienen dónde agarrarse. Los criticones no encuentran material para trabajar. Los que buscan controlarte se encuentran ante un muro de serenidad que no pueden escalar. Alessandro descubrió esto sin buscarlo. En las semanas que siguieron a su decisión de dejar de explicarse, notó un cambio dramático en sus relaciones. Aquellos que realmente lo valoraban, que lo apreciaban por quien era y no por las explicaciones que podía ofrecer, se acercaron más a él. La relación se profundizó porque ya no estaba basada en palabras defensivas, sino en presencia auténtica. Pero aquellos que siempre lo habían buscado para validar sus propias inseguridades, para usar sus explicaciones como munición en sus propios argumentos, para alimentarse de su necesidad de ser comprendido, esos comenzaron a alejarse. Y espera, porque lo que viene ahora es crucial para entender esta transformación. Uno de sus estudiantes más antiguos, un joven llamado Lorenzo, se le acercó una tarde en el estudio. «Maestro», le dijo con voz preocupada, «la gente habla. Dicen que te has vuelto arrogante, que ahora te crees superior, que ya no te dignas a compartir tu sabiduría con ellos». Alessandro lo miró con esos ojos profundos que parecían haber envejecido años en pocas semanas, y permaneció en silencio. Lorenzo insistió, «No vas a defenderte, no vas a explicarles que no es así». La respuesta de Alessandro fue simple, pero demoledora. «Lorenzo, he pasado 30 años de mi vida explicándome. 30 años tratando de hacer que otros comprendieran mis razones, mis motivaciones, mis pensamientos más profundos. ¿Y sabes qué descubrí? Que aquellos que querían comprender lo hicieron sin necesidad de tantas palabras. Y aquellos que no querían comprender, ninguna explicación fue nunca suficiente». Esta conversación marcó un punto de inflexión, no solo para Alessandro, sino para todos aquellos que presenciaron su transformación, porque Alessandro había descubierto una verdad que la mayoría de las personas pasan toda su vida sin comprender, que la necesidad compulsiva de explicarse no nace del deseo de ser comprendido, sino del miedo a ser juzgado. Es una forma sutil de buscar aprobación, de mendigar aceptación, de convertir tu poder personal en algo que depende de la validación de otros. Cuando vives explicándote, estás implícitamente diciendo, «Mi valor depende de que tú entiendas y apruebes mis razones». Estás poniendo el control de tu paz interior en manos de personas que quizás nunca tendrían que tener ese poder sobre ti. Pasaron los meses
y Alessandro se convirtió en una figura casi mítica en Florencia. Los que lo conocían de antes lo observaban con una mezcla de asombro y desconcierto. Era el mismo hombre, pero había en él una gravedad, una presencia que antes no poseía. Caminaba por las calles con la cabeza en alto, no por arrogancia, sino por una profunda paz interior. Ya no llevaba el peso invisible de 1000 explicaciones pendientes. Ya no se detenía mentalmente a ensayar justificaciones para decisiones que solo a él le concernían. Se había liberado, y esa libertad, esa negativa serena a someterse al juicio constante de los demás, generaba en otros una reacción visceral. Algunos lo admiraban en secreto, deseando tener el coraje de hacer lo mismo. Otros lo temían porque su silencio los enfrentaba con sus propias inseguridades. Si Alessandro no necesitaba explicarse, si podía vivir en paz sin la aprobación constante de otros, ¿qué decía eso sobre ellos, que vivían esclavizados por la necesidad de justificar cada respiración? Hubo un momento particularmente revelador que sus contemporáneos recordarían por generaciones. El Consejo de la ciudad convocó a Alessandro para que explicara por qué había rechazado un puesto honorífico que le habían ofrecido. Era un privilegio que muchos habrían matado por tener. Su rechazo sin explicación había sido interpretado como un insulto. La sala del consejo estaba llena. Los miembros más poderosos de Florencia lo esperaban con expresiones entre la curiosidad y la indignación. Todos anticipaban un discurso elaborado, quizás una disculpa, ciertamente una justificación detallada. Alessandro entró a la sala con pasos tranquilos. Se detuvo frente al consejo y dijo simplemente: «Agradezco el honor, pero he decidido no aceptarlo. No tengo más que añadir». El silencio que siguió fue ensordecedor. El jefe del consejo, un hombre acostumbrado a obtener respuestas, insistió: «Pero debes tener razones. Debemos comprender tus motivos». Alessandro respondió con una voz suave pero inquebrantable: «Mis razones son mías. Ustedes no necesitan comprenderlas para que sean válidas». Y se retiró de la sala. Lo que sucedió después en esa sala de consejo fue extraordinario. Algunos de los miembros se enfurecieron, exigiendo que Alessandro fuera sancionado de alguna manera por su insolencia. Pero otros, los más sabios, guardaron silencio, porque habían comprendido algo profundo. Alessandro acababa de demostrar un nivel de libertad personal que ellos nunca habían experimentado. Habían pasado toda su vida en posiciones de poder, pero estaban esclavizados por la necesidad de justificar cada decisión ante súbditos, ante pares, ante la historia. Alessandro, sin título ni cargo, era más libre que cualquiera de ellos. Aquella noche, mientras Alessandro caminaba de regreso a su hogar bajo las estrellas de Toscana, reflexionó sobre su transformación. No había planeado convertirse en símbolo de nada. No había buscado ser temido ni admirado. Simplemente había llegado a un punto en su vida donde la autenticidad se volvió más importante que la aprobación, donde la paz interior valía más que ser comprendido por masas que nunca caminarían en sus zapatos. Y al llegar a esta comprensión, había accedido a un poder que no sabía que existía: el poder de la autonomía completa, el poder de no necesitar que otros validen tu existencia, el poder de vivir según tu propia brújula interna, sin pedir permiso ni ofrecer disculpas. Pero aquí viene la parte más profunda de esta historia, la lección que Alessandro compartiría solo con aquellos estudiantes que realmente estaban listos para comprenderla.
Dejar de explicarse no significa volverse frío o distante. No significa que dejas de importarte los demás o que te vuelves indiferente al impacto de tus acciones. Significa algo mucho más sutil y poderoso. Significa que distingues entre rendir cuentas de verdad y el teatro de la justificación constante. Hay momentos en la vida donde sí debes explicarte, cuando tus acciones afectan directamente a personas que tienen un derecho legítimo a comprender tus razones. Un padre debe explicaciones a sus hijos, un líder a su equipo, un compañero a su pareja. Pero la mayoría de las explicaciones que ofrecemos en la vida no caen en esta categoría. Son defensas preventivas ante juicios que nadie tiene derecho a emitir. Son justificaciones ante tribunales que nunca deberían haberse constituido. Son palabras vertidas al vacío de la inseguridad ajena, intentando llenar agujeros que ninguna cantidad de explicación jamás llenará. Alessandro enseñó a sus estudiantes a distinguir entre estas dos categorías. Les enseñó a hacerse una pregunta simple pero poderosa antes de ofrecer cualquier explicación. ¿Esta persona tiene derecho legítimo a esta información o simplemente estoy buscando su aprobación? Y si la respuesta era la segunda, les enseñó a sonreír, a asentir y a seguir su camino en silencio. Los años pasaron y la fama de Alessandro creció más allá de Florencia. Viajeros de ciudades lejanas venían a verlo, esperando encontrar a un ermitaño místico o a un sabio inaccesible. Se sorprendían al descubrir a un hombre cálido, amable, que conversaba libremente sobre filosofía, arte y vida, pero que había establecido un límite sagrado. No se explicaba a sí mismo, no justificaba sus elecciones ante extraños, no se sometía al interrogatorio de aquellos que confundían curiosidad con derecho. Y paradójicamente, esta negativa a explicarse lo hizo más accesible, no menos, porque las personas que lo buscaban ahora venían con intenciones puras, no venían a juzgar o a encontrar fallas. Venían a aprender, a compartir, a conectar, y descubrían que en ausencia de defensas y justificaciones, la conversación podía fluir hacia profundidades que nunca alcanzaba cuando estaba contaminada por la necesidad de validación. Uno de los momentos más conmovedores en la vida de Alessandro ocurrió cerca del final de sus días. Un joven había viajado desde Nápoles específicamente para conocerlo. Había escuchado las historias sobre el hombre que se negaba a explicarse y necesitaba comprender cómo había logrado tal liberación. Alessandro, anciano ya pero con ojos que brillaban con la sabiduría de décadas, recibió al joven en su jardín. El visitante, nervioso y lleno de preguntas preparadas, comenzó: «Maestro, ¿cómo logró usted liberarse de la necesidad de ser comprendido?» Alessandro sonrió, ese tipo de sonrisa que contiene toda una vida de aprendizaje, y respondió: «No fue un logro, fue una rendición. Me rendí a la verdad de que la mayoría de las personas no me malinterpretaban porque yo no me explicaba bien. Me malinterpretaban porque su percepción de mí decía más sobre ellos que sobre mí. Y ninguna cantidad de explicación cambiaría eso». El joven procesó estas palabras en silencio. Luego preguntó: «¿Pero no le dolía, no le causaba sufrimiento que la gente lo juzgara mal?» Alessandro se reclinó en su silla, mirando las nubes que flotaban perezosamente sobre la campiña toscana. «Solo al principio», admitió, «porque todavía creía que su opinión sobre mí tenía el poder de definirme. Pero con el tiempo comprendí algo liberador. Su juicio sobre mí vive en su mente, no en mi realidad.
Ellos cargan con el peso de sus propias interpretaciones erróneas. Yo simplemente vivo mi verdad. Esta conversación, que fue presenciada por varios de los estudiantes de Alessandro, se convirtió en parte del legado que dejó, porque en esas palabras simples estaba contenida una verdad que podía liberar a cualquiera que estuviera listo para recibirla. El juicio de otros existe solo en sus mentes. No tiene poder sobre ti a menos que tú se lo des. Cuando dejas de explicarte, no estás siendo cruel ni indiferente. Estás simplemente negándote a participar en una dinámica donde tu paz interior depende de cambiar la percepción que alguien más tiene de ti. Estás reconociendo que esa es una batalla que nunca puedes ganar porque está peleándose en un territorio que no controlas, la mente de otra persona. Alessandro pasó los últimos años de su vida en una paz profunda que irradiaba a todos los que lo rodeaban. No porque hubiera resuelto todos los misterios del universo o porque hubiera alcanzado algún estado místico de iluminación, sino porque había aprendido a vivir sin el peso agotador de las justificaciones interminables. Se había dado permiso de ser malinterpretado, y en ese permiso había encontrado una libertad que la mayoría de las personas nunca conocerá. Cuando finalmente murió, rodeado por aquellos que realmente lo conocían y lo amaban, sus últimas palabras fueron simples pero profundas. Viví según mi verdad. No pedí permiso. No ofrecí disculpas por ser quien era. Y descubrí que la vida así vivida, aunque puede ser solitaria a veces, es la única vida que vale la pena vivir. Los que estuvieron presentes en ese momento final reportaron que había una sonrisa en su rostro. La sonrisa de alguien que había comprendido el secreto, que el respeto verdadero no se gana explicándote incansablemente, sino viviendo con tal integridad que tus acciones hablen más fuerte que cualquier palabra que pudieras ofrecer, que el miedo que otros sienten hacia alguien que no se explica no es miedo a esa persona, sino miedo a su propia falta de ese tipo de libertad. Y ahora, mientras esta historia llega a su conclusión, quiero que reflexiones sobre tu propia vida. ¿Cuántas horas has gastado explicándote ante personas que nunca tendrían que juzgarte? ¿Cuánta energía has invertido en justificar tus decisiones ante tribunales que nunca deberían haberse constituido? ¿Cuánto de tu poder personal has entregado al intentar hacer que otros comprendan razones que solo tú necesitas comprender? Alessandro nos dejó un regalo, no un sistema filosófico complicado, no un conjunto de reglas rígidas, sino una invitación simple pero radical. La invitación a distinguir entre rendición de cuentas legítima y el teatro de la justificación constante. La invitación a vivir desde tu verdad interior sin necesidad de validación externa. La invitación a descubrir que cuando dejas de explicarte a quienes no tienen derecho a esas explicaciones, no te vuelves temible porque seas peligroso, sino porque representas una libertad que otros anhelan pero temen alcanzar. La lección final de esta historia es esta: el silencio estratégico no es frialdad, es sabiduría, no es arrogancia, es autorrespeto, no es construir muros, es establecer límites saludables entre tu paz interior y el caos de opiniones ajenas. La próxima vez que sientas esa urgencia de explicarte, de justificarte, de hacer que alguien comprenda tus razones, detente un momento. Pregúntate: ¿esta persona tiene derecho legítimo a esta explicación o simplemente estoy buscando su aprobación? Si es lo segundo, respira profundo, sonríe si es apropiado
Y con la serenidad de Alessandro caminando por las calles de Florencia, simplemente sigue tu camino, porque al final del día, aquellos que merecen estar en tu vida te comprenderán sin explicaciones excesivas, y aquellos que no te comprenden, ninguna cantidad de palabras será suficiente. Tu paz no está en hacer que todos te entiendan. Tu paz está en aceptar que no necesitas que todos te entiendan. Y en ese momento de aceptación, descubres el mismo poder que descubrió Alessandro, el poder de vivir libre de la esclavitud de la aprobación ajena, el poder de ser temido no por lo que dices, sino por lo que ya no necesitas decir, el poder del silencio que nace de la plenitud, no del vacío, de la fuerza, no de la debilidad, de la paz consigo mismo, no de la indiferencia hacia otros. Hoy te he compartido esta historia porque creo que hay millones de personas cansadas de explicarse, cansadas de justificar cada respiración, cansadas de vivir en el tribunal de la opinión pública, donde el veredicto nunca es final y la sentencia nunca se cumple. Si esta historia ha tocado algo dentro de ti, si has sentido ese reconocimiento profundo de una verdad que quizás ya conocías pero no habías podido articular, déjame en los comentarios qué es lo que más te ha impactado. ¿Qué parte de la historia de Alessandro resuena con tu propia experiencia? ¿Qué decisión podrías tomar hoy para empezar tu propio camino hacia la liberación de explicarte ante quienes no tienen derecho a juzgarte? Porque al compartir esto, no solo estás procesando tu propio aprendizaje, estás contribuyendo a una conversación más grande, una conversación sobre cómo recuperar nuestro poder personal en un mundo que constantemente nos pide que lo entreguemos a cambio de aceptación. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla, con alguien que esté agotado de justificarse, con alguien que anhele la libertad de ser malinterpretado, sin que eso destruya su paz. Y recuerda las palabras finales de Alessandro: vive según tu verdad, no pidas permiso, no ofrezcas disculpas por ser quien eres, y descubrirás que la vida así vivida, aunque puede ser solitaria a veces, es la única vida que realmente vale la pena vivir. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Gracias por ser parte de esta comunidad que busca profundidad, autenticidad y liberación de las cadenas invisibles que la sociedad nos pone. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando estas verdades que transforman vidas. Hasta entonces, recuerda, tu silencio puede ser más elocuente que 1000 palabras. Tu negativa a explicarte puede ser más poderosa que cualquier discurso. Y tu paz interior nunca debería depender de la comprensión ajena.